Vale, iniciamos la grabación. Este es el curso de Deep Learning, tercer y último curso, chicos, de propedéutico. Pues, primero que nada, felicitarlos si han llegado hasta aquí. Ya nos aventamos dos cursos y el más pesado de ellos. Entonces, ya falta poquito, un último estirón y acabamos nuestras clases. Entonces, bueno, así, a bote pronto, Deep Learning es un curso muy cortito, son únicamente dos clases. Quizás es muy corto, pero vamos a ver que está un poquito denso. Entonces voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Y para los chicos que apenas van en los primeros semestres, quizás sea un poquito intimidante, como que toda la matemática detrás. Entonces no se espanten. Al final de cuentas, si ustedes logran tener una noción o una idea general de todo esto, pues dense por bien, por satisfechos de que pues van por el camino correcto, entonces no es necesario como que un entendimiento tan grande, pero sí me interesa como que conozcan estas nociones y sepan como de, al menos los conceptos, ¿no? Entonces, no se preocupen si no entienden como que letra por letra, palabra por palabra lo que vamos a ver, pero pues bueno, vamos a empezar para no ser tan largo. Y primero, este curso presenta algunos conceptos que decidí recopilar antes de entrar de lleno a redes neuronales. Primero vamos a ver algunos conceptos fundamentales para entrenar modelos. Entonces, esta parte va a ser como un compilado de conceptos, como el gradiente descendiente. Entonces, dice que el gradiente descendiente es un algoritmo de optimización que va a tratar de obtener la solución óptima a un rango de problemas. Entonces, la idea general del gradiente descendiente es ajustar los parámetros iterativamente para minimizar una función de costo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona el gradiente descendiente? Vamos a utilizar una analogía. Suponiendo que nosotros estamos en el cerro, fuimos a trepar un cerro y estamos perdidos entre la niebla. Eh, Hagan de cuenta que no pueden ver nada, pero sí podemos tener una sensación de la pendiente, ¿no? Qué tan empinado está el suelo debajo de nuestros pies. Entonces, probablemente ustedes digan, no, pues quiero salir de aquí lo más rápido posible. Es decir, llévame por el camino que me saque de aquí lo antes posible. Entonces, en ese caso, una estrategia lógica puede ser como, ok, vamos entonces por el lado donde la pendiente esté más empinada, ¿no? Como que tenga una pendiente más amplia. Bueno, no amplia, sino que más pronunciada, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que hace el gradiente descendiente. Va a tratar de am, seguir este camino, digamos, con la pendiente más pronunciada para llegar, digamos, al punto mínimo bueno, suponiendo esta analogía, pues de nuestro bosque, ¿no? O sea, es fuera de nuestra montaña. Entonces, ya en términos más técnicos, entonces el gradiente descendiente lo que va a tratar de hacer es seguir esta dirección de máxima, máxima pendiente, bueno, pendiente más pronunciada a través de una función de costo, ¿ok? Entonces, básicamente nosotros vamos a em, iniciar, bueno, queremos nosotros optimizar un parámetro, un vector de parámetros teta, que pueden ser varios parámetros. Entonces, teta es un vector, ojo, de varios parámetros, teta 1, teta 2, teta n, etcétera. Y nosotros queremos encontrar, digamos, a través de nuestra función de costo, cuál es el valor óptimo de ellos. Y ese valor óptimo va a estar en el mínimo de la función de costo. Entonces, si nosotros iniciamos en un punto random, por ejemplo, aquí iniciamos aleatoriamente en este punto, si nosotros tomamos pasos en dirección del máximo descenso, pues vamos a llegar eventualmente al mínimo de la función que nos dé la estimación máxima, ¿no? De este parámetro. ¿Ok? Básicamente eso es el gradiente descendiente. Entonces también algo importante es el tamaño de los pasos. Por ejemplo, qué tan grandes dar estos pasos o qué tan chiquitos. Eso es algo que se llama learning rate, es decir, el tamaño del paso, qué tanto va a avanzar en cada paso. Entonces, vemos que un learning rate muy pequeño, pues puede hacer bastante lento este proceso. Nos va a tomar mucho tiempo llegar al mínimo. O por el contrario, si tenemos un learning rate muy grande,
pues puede que oscile, ¿no? Mucho en esta función, ¿no? Que brinque de aquí para acá y no encontramos realmente tan fácil este mínimo. Incluso puede que ni siquiera converja, ¿no? Y diverja y no encuentre este mínimo. Entonces, igual, otra cosa a tener en cuenta es que no todas las funciones de costo se ven así tan bonitas como esta como parábola. No siempre van a ser así de bonitas, sino que puede tener distintas formas, puede tener estos como valles, estos mínimos globales o estos como planicies. Entonces, estos son retos que enfrenta el gradiente descendiente, por ejemplo, que no se queda tapado en un mínimo local o cómo puede, digamos, salir de estas como planicies de manera efectiva. Entonces, vaya, esos son como los retos que tiene el gradiente descendiente, ¿no? Pero dice que afortunadamente, en el caso de modelos de regresión lineal, bueno, primero estamos pensando en un ámbito de regresión lineal, ¿no? Como bien se acuerdan, la regresión lineal tiene la función de costo del el minimum square error, el mean square error, perdón, que pues resulta ser que esta función es una función convexa, es decir, tiene una forma como esta, ¿no? Una parábola. Entonces sí que va a tener un mínimo global para el caso de regresión. Entonces, eso implica que no hay mínimos locales y solamente hay un mínimo global. ¿Ok? Entonces, en este sentido, para regresión lineal, pues no hay tanto problema. Y bueno, sin embargo, no hay que descartar casos donde podamos tener funciones de costo como esta. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí sí que va a depender de cada una cómo la atacamos, cómo lo resolvemos. Entonces dice que a pesar de que puede tener forma de un tazón, también pueden tener formas como elipsoidales, como este bowl alargado. Entonces vemos que, por ejemplo, em, podemos tener estas dos posibilidades, como que el gradiente descendiente eh, sin escalar. En este caso tenemos dos escalas totalmente diferentes y el gradiente descendiente, si nosotros decidimos escalarlo, pues podemos facilitar un poco este proceso. Entonces el escalamiento de características es importante para el gradiente descendiente. ¿Ok? Ok. Y dice un warning, cuando usemos el gradiente descendiente deberíamos asegurarnos de que tienen una escala similar, como por ejemplo utilizando un standard scalar. O si no, pues esto va a ser más lento para converger. ¿Ok? Y bueno, ahora tenemos un algoritmo llamado Batch Gradient Descent, que básicamente es calcular el gradiente descendiente en todo el dataset. Que también, bueno, aquí dice, debemos calcular el gradiente de la función de costo con respecto a los parámetros TTJ de nuestro modelo. En otras palabras, tenemos que calcular em, la función de costo si cambiamos con respecto a uno de nuestros parámetros. Es decir, si han llevado curso de cálculo vectorial, recuerden que esta tasa de cambio o función de cambio, pues no es nada más que las derivadas parciales. Y si recuerdan, pues la dirección de máxima variación de este cambio va a ser el gradiente. Entonces de ahí sale el nombre de gradiente descendiente, dado que nos vamos a ir en la dirección de máxima variación de cambio en nuestra función de costo. ¿Ok? Entonces, dice, esto es como preguntarse, em, bueno, las derivadas parciales, dice, es como preguntarse cuál es la pendiente de la montaña hacia cierta dirección. Entonces, nosotros tenemos en diferentes dimensiones, por ejemplo, en X y en Y, cuál es la dirección de nuestras derivadas, ¿no? Entonces, para calcular nuestras derivadas parciales, tenemos esta fórmula, que bueno, básicamente es la forma matricial de calcular nuestras derivadas, nuestro gradiente, perdón, con respecto a nuestros parámetros θ. Bueno, eso no es necesario que lo desarrollen a mano, simplemente es como la notación de cómo se representan bueno, el gradiente de nuestra función de costo. En este caso, pues nosotros estamos utilizando, suponiendo que es una regresión lineal, pues el mean square error, ¿no?
se viene a representar de esta forma. Entonces dice, en lugar de calcular las derivadas parciales individualmente, podemos utilizar el gradiente, que es este de aquí, el gradiente. Estas son simplemente las derivadas parciales, que básicamente es las derivadas parciales en forma de vector, ¿ok? No tiene gran chiste, simplemente es ponerlas como forma de vector. Que bueno, esto es como clase de cálculo vectorial, ¿no? Entonces dice que, bueno, esta fórmula, como pueden notar, eh, está definida sobre todo el conjunto de dataset, es decir, todo el conjunto completo. Es por eso que se llama Batch Gradient Descent, pero dice que un nombre probablemente más claro o más obvio sería como que Full Gradient Descent, es decir, en todo el dataset. Y pues como podrán ver, bueno, se podrán hacer una idea de que calcular las derivadas en todo el dataset pues es algo bastante lento, ¿no? Es bastante tardado, bastante lento, entonces, am, bueno, vamos a ver después un poco de alternativas a esto del Full Gradient Descent o el Batch Gradient Descent. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es para encontrar esta dirección, digamos, hacia dónde va a moverse nuestro parámetro, es decir, en qué dirección vamos a descender en la función de costo. Vamos a calcular el siguiente paso como un teta menos un cierto incremento, ¿no? Este incremento va a estar dado por la dirección del gradiente, dado por nabla, y un parámetro llamado... se me olvidó el nombre de esta letra. Bla- eta. Me parece que es eta. Entonces, este eta va a ser como qué tan grande o qué tan chico va a ser el paso. Recuerden, es el learning rate, ¿no? Si vieron aquí, ese parámetro va a indicar qué tan grande o qué tan chiquito es el salto, ¿no? Va a ser como un multiplicador para esto. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en este dataset que vamos a hacer una regresión lineal utilizando el gradiente descendiente. Son simplemente unos datos lineales con ruido gaussiano. Definimos nuestro learning rate de 0.1 con 1000 épocas, es decir, las épocas son básicamente las iteraciones. Inicializamos aleatoriamente nuestro valor de teta, es decir, en dónde empezamos el descenso de gradiente, y simplemente es un ciclo for, ¿no? Vamos a ver que calculamos el gradiente con la fórmula y actualizamos nuestro teta con el learning rate multiplicado por los gradientes. Y eso va a ser dependiendo del número de épocas, ¿no? Entonces, es un algoritmo muy sencillo y aquí nos va a dar nuestros resultados, ¿no? Por ejemplo, este sería el valor de nuestra regresión lineal, que sería el peso y el sesgo, ¿no? Entonces, podemos ver que funcionó bien, pero ¿qué pasa si nosotros usamos un valor diferente de learning rate? Vamos a ver los primeros 20 pasos del gradiente descendiente utilizando ah, diferentes tasas de aprendizaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos la comparación utilizando 0.002, 0.1, 0.5. Vemos que, pues, efectivamente cuando es muy pequeño puede tardar mucho, cuando es muy grande puede incluso diverger, ¿no? Puede que no converja. Entonces, es muy importante cómo seleccionamos el learning rate. Es uno de los parámetros más importantes para el aprendizaje de modelos. ¿Ok? Entonces dice, para encontrar un buen learning rate, una idea es utilizar el research. Sin embargo, vamos a ver que a veces limitar el número de épocas en un research puede eliminar los modelos que tardan en converger. Y de la misma manera nos podemos hacer esa pregunta de cómo sabemos cuántas iteraciones, cuándo sabemos cuándo detener el entrenamiento. Si es muy pronto, puede que aún no haya ajustado correctamente, o si es demasiado, nos dará un sobreajuste. Entonces, una solución a esto es poner un número muy grande de iteraciones o épocas e interrumpir el algoritmo cuando el vector gradiente se haga tan pequeño que pues sus actualizaciones sean menor a una tolerancia, ¿no? O a un umbral. ¿Y qué más? ¿Qué más?
Ok, bueno, pues el radio la tasa de convergencia pues, se refiere a que, pues, si la función es convexa y la pendiente no cambia tan abruptamente, es decir, no tenemos como que una línea ahí demasiado grande que no converja, pues eventualmente va a converger a a una solución óptima. Sin embargo, puede que esto tarde un poco de tiempo. ¿Ok? Y ahora vamos a ver una variante de este algoritmo que es el gradiente descendiente estocástico. Si les suena la palabra estocástico o a lo mejor no, estocástico básicamente viene a significar algo como probabilístico, es decir, utilizamos cosas de probabilidad para esto. Entonces, como dice aquí, el problema principal de Full Gradient Descent o el Batch Gradient Descent es que estamos entrenando todo el dataset, es decir, vamos a utilizar muchos datos, eso va a tardar mucho tiempo. Entonces, para ello surge el gradiente descendente estocástico, el cual elige aleatoriamente una instancia del conjunto de training y en cada paso calcula el gradiente basado en esa única instancia. Entonces, obviamente, en lugar de correr en todo el dataset, seleccionamos una instancia al azar, pues va a ser mucho más rápido. Sin embargo, pues aquí viene lo interesante, ¿no? Como solamente estamos utilizando una instancia, es decir, estamos sesgando de alguna manera el entrenamiento. Y vaya, al hacerlo aleatorio, pues tiene mucha varianza, entonces va a ser un poco menos estable que el gradiente descendiente completo, ¿no? El full gradient descent. Sin embargo, bueno, esta naturaleza lo va a hacer más rápido, pero un poco menos regular, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí cómo, dependiendo de las instancias que elija, pues puede que tome una dirección y luego como elige otra al azar, pues las direcciones en las que se mueve sean un poco más como caóticas, ¿no? Menos uniformes, dada su naturaleza aleatoria. ¿Y qué más? ¿Qué más? Sin embargo, eso no es del todo malo, dado que esta como que aleatoriedad puede ser que sea una buena forma de escapar de mínimos locales, ¿no? Dado que no va a ser monótona la dirección, sino que va a dar saltos en diferentes direcciones, entonces eso puede ayudar a que no se atasque en mínimos locales, ¿ok? Oh, ¿qué más? ¿Qué más? Ok, y bueno, también se menciona aquí que existe algo llamado el Learning Schedule, que pues en caso de que queramos que el learning rate no sea fijo, constante, sino que este varíe a través del entrenamiento, pues podemos definir algo como llamado Learning Schedule que ajuste el tamaño del Learning Step conforme se hace el entrenamiento. Por ejemplo, que tengamos pasos más grandes al principio y cuando nos acerquemos ya al mínimo, pues que los pasos sean más pequeños, ¿no? Como que se vayan disminuyendo. Entonces también eso es importante porque dice que si nuestra tasa de aprendizaje se reduce muy rápido, puede que nos quedemos en mínimos locales o que se congele a mitad de camino, ¿no? Por ejemplo, en un valle, en una planicie. Y si el learning rate se reduce demasiado lento, puede que nos quedemos atrapados en una solución subóptima, ¿no? Como un mínimo local. ¿Ok? Entonces, esta es una forma de implementarlo. No, simplemente la diferencia es que para cada iteración vamos a a seleccionar de manera aleatoria nuestras instancias, ¿no? Por ejemplo, aquí X y Y van a ser totalmente aleatorias. Y en esta instancia vamos a bueno, vamos a calcular el gradiente, ¿no? Y básicamente el resto de actualizar el learning rate, pues se va a hacer de la misma manera. Entonces vemos que el tamaño
bueno, la actualización de nuestro gradiente no es tan uniforme como si fue aquí, que se ve un poco más uniforme. El gradiente descendiente estocástico es como que menos estable, pero más rápido de ejecutar. Y bueno, básicamente estos son nuestros resultados de nuestro método de gradiente descendiente. Ok. Y bueno, una importante advertencia es que cuando usamos el gradiente descendiente estocástico, nuestras instancias de entrenamiento deben ser idénticamente distribuidas e independientes. De esa manera nos aseguramos que los parámetros converjan hacia el óptimo global y pues bueno, no hay como que dependencia entre nuestros datos. Entonces dice que una manera de asegurarse de que nuestro, nuestros datos sean idénticamente distribuidos, independientes, es mezclar o bueno, revolver nuestras instancias de entrenamiento. Por ejemplo, em, si están ordenados con respecto a una clase, pues simplemente revolverlas, desordenarlas y de esta manera romper como que la dependencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, si no mezclamos nuestras instancias, por ejemplo, si están ordenadas por etiqueta, entonces dice que el gradiente descendiente estocástico optimizará con respecto a una etiqueta. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver el gradiente descendiente mini batch, que es una variación del primer algoritmo que vimos. Sin embargo, este consiste en descomponer en pequeños lotes nuestros datos. En lugar de entrenar con todo el dataset, vamos a crear diferentes clusters. Bueno, no clusters, vamos a hacer diferentes lotes, perdón, lotes es la palabra, de nuestros datos y calcular el gradiente descendente con nuestros lotes. ¿Ok? Que bueno, se llaman mini batches, por eso el nombre. Y pues la diferencia es que pues si creamos diferentes lotes, pues podemos paralelizar nuestro entrenamiento. Y aquí es donde podemos explotar eh, nuestros recursos de cómputo, ¿no? Por ejemplo, con GPUs podemos hacerlo mucho más rápido, ¿ok? Entonces dice que este algoritmo es menos errático que el estocástico y a veces, bueno, tiende a tener mejor resultados que el estocástico, pero dice que como como lo hemos visto, no tenemos esa característica de poder escapar de los mínimos locales. Entonces, vamos a ver cómo podemos implementar esto así en código. Em, mm, bueno, definimos nuestros parámetros, teta 0 y teta 1. Bueno, teta lo inicializamos aleatoriamente. Básicamente definimos un learning schedule. Básicamente va a ser como el teta inicial y el final. Es decir, va a ir de 200 a 1000 y lo va a ir incrementando eventualmente, ¿no? Es decir, no siempre va a ser fijo. Entonces, pues vaya, como vamos a tener ahora diferentes lotes, vamos a hacer un bucle for, donde tenemos em, nuestros lotes por época y a cada uno de ellos ahora va a ser dentro de un for. Vamos a calcular el gradiente, vamos a hacer la actualización del learning rate, etcétera, etcétera, ¿no? Y a final de cuentas, pues tenemos nuestro resultado. Vamos a ver esta comparación del full batch gradient descent, del estocástico y el mini batch. Podemos ver que obviamente todo el dataset es más directo, pero no necesariamente es más rápido en ejecución. El mini batch, como es se divide en los datos en diferentes lotes, pues puede tener como que estos brincos y el más caótico de todos pues es el estocástico, ¿no? Dado que su naturaleza aleatoria es más
caótica que el resto. Déjenme una pequeña pausita. Le continuamos con otro concepto que son las curvas de aprendizaje. Como hemos visto en el curso de Machine Learning, hemos utilizado cross validation para encontrar los parámetros que optimizan, ¿no? Pero otra forma de ver cómo, cómo es el desempeño de nuestro entrenamiento es con las curvas de aprendizaje. Entonces, básicamente, nosotros podemos calcular esta pérdida, por ejemplo, en el conjunto de entrenamiento y en un conjunto de validación, ¿no? Como bien saben, el testing no lo tocamos hasta que estamos seguros de que nuestro modelo funciona pues de manera razonable. Entonces, para ello nosotros también hacemos uso de un conjunto de validación. Por ejemplo, validation set. Y pues vamos a calcular en este pequeño conjunto, este separado del conjunto de entrenamiento, que también que también se comporta, ¿no? Por ejemplo, am, suponiendo que estamos haciendo regresión lineal y calculamos, o bueno, graficamos esta gráfica de los errores, ¿no? Entonces, una forma de saber si está haciendo overfitting, underfitting, es ver esta gráfica. Por ejemplo, dice que este modelo no está haciendo un ajuste correcto, sino que está haciendo underfitting. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Por el error de entrenamiento. Entonces dice que, o sea, bueno, esta va con respecto al tamaño del conjunto, o bueno, el tamaño del conjunto de entrenamiento. Entonces, conforme le agregamos o bueno, hacemos el conjunto más grande, pues el error se va haciendo, o sea, no va mejorando, digamos, se va haciendo más grande y hasta ahí queda. Y pues vemos que el conjunto de validación pues también se queda como que sobre esa misma línea. Entonces probablemente no estamos como que captando como que lo óptimo para aprendizaje. Entonces probablemente no estemos generalizando de buena manera, sino haciendo un underfitting. Entonces generalmente cuando vemos que tanto la curva de entrenamiento como la de validación son ambas no tan buenas, entonces podemos intuir o tenemos razones para creer que nuestro modelo está siendo underfitting. Y caso contrario, por ejemplo, cuando vemos que la curva de entrenamiento está súper bien, o bueno, el error es muy pequeño, pero en la de validación vemos que no le va tan bien, es decir, que entrenamiento es mucho mejor que validación. Entonces, en este caso es más probable que se trate de un overfitting, es decir, que funcione muy bien para entrenamiento, pero para validación no tanto. ¿Ok? Otro ejemplito. Bueno, si seguimos viendo regresión, entonces este ejemplito sería nada más únicamente como en caso de que tuviéramos un modelo de polinomio de 10 grados, ¿cómo se vería? Entonces, incluso puede que aumentar la complejidad del modelo siga dando resultados no tan buenos. Pero podemos notar cosas como que, por ejemplo, el error en el conjunto de entrenamiento es mucho más bajo que antes y que hay como que una, un gap, no sé cómo decirlo, se me fue la palabra. Pero bueno, podemos ver que funciona mejor en entrenamiento que en validación. Como les mencionaba, cuando esto sucede, pues probablemente se trata de un overfitting. ¿Ok? Y bueno, eso solamente es no hace falta como que profundizar tanto en el código, simplemente es como un ejemplo de lectura de qué pueden obtener si grafican estas curvas de aprendizaje, cómo interpretarlas, cómo pueden darse una idea si están haciendo overfitting, underfitting, básicamente de esta forma. Y vamos a ver otro concepto que es el trade-off de sesgo y varianza.
Entonces, bueno, tenemos generalmente tres tipos de errores en nuestros modelos, que es uno, el sesgo, que esta surge cuando nosotros generalizamos con suposiciones incorrectas. Por ejemplo, asumir que nuestros datos son lineales cuando en realidad son cuadráticos, o asumir que tienen cierta distribución pero no lo tienen. O sea, cuando hacemos suposiciones acerca de nuestros datos, puede que nosotros estamos haciendo un sesgo. Y la varianza surge como parte de la sensibilidad a las variaciones en el conjunto de entrenamiento. Entonces, si por ejemplo un modelo con muchos grados de libertad, como un polinomio con muchos grados, es, es probable que tenga mucha varianza en sus datos de entrenamiento. Y por otra parte tenemos el error irreducible, que esta es básicamente el ruido intrínseco de nuestros datos. Por ejemplo, errores con sensores o que nuestros datos vengan con este error de fuente, outliers irremovibles, etc. Entonces, este trade-off, o bueno, que significa que aumentar o priorizar una afecta o disminuye la otra. Entonces, en el caso del bias y la varianza, pues si nosotros queremos tener un modelo con varianza baja, pues eh, in- inequívocamente va esto a generar un sesgo más grande, ¿no? Y de la misma manera, una varianza muy grande, pues, o bueno, más bien un sesgo muy bajo, pues nos va a generar una varianza más grande. Entonces, esto se da, por ejemplo, la varianza tiende a ser más grande con un modelo muy complejo, es decir, tenemos una varianza muy grande, y el sesgo se incrementa cuando tenemos más regularización. Entonces dice, una manera de mejorar un modelo que está haciendo overfitting es darle más datos de entrenamiento. ¿Ok? Suena sencillo. Luego tenemos el early stopping, que básicamente, si vemos las curvas de validación y entrenamiento, vamos a llegar a un punto en el que a partir de este, pues ya no mejoremos más. Incluso puede que tengamos como un cierto rebote y empezamos como que a regresar o a hacer overfitting. Entonces, el early stopping se refiere únicamente a detener el entrenamiento. Y para ello vamos a tener una tolerancia, ¿no? Esta tolerancia nos va a decir, por ejemplo, si después de, ¿qué les gusta? 5 iteraciones, el error deja de disminuir, detenga el entrenamiento. O, por ejemplo, si después de 10 iteraciones el error no mejora por más de 0.0001, entonces detén el entrenamiento. Básicamente es eso, el early stopping, cómo podemos detener antes de que el modelo sobreajuste o simplemente detener entrenamiento innecesario. Y bueno, un tip dice que como el gradiente descendente estocástico y el mini batch, las curvas no son tan suaves, entonces puede ser difícil saber cuándo hemos alcanzado el mínimo o no. Entonces dice que una solución es detener el entrenamiento únicamente cuando el error de validación ha alcanzado el mínimo por cierto tiempo. Entonces es por eso que les mencionaba que podemos tener un número de iteraciones o simplemente un valor que si llega a este valor ya no mejora, o si cumple un cierto número de iteraciones y ya no mejora, pues detener el entrenamiento. ¿Ok? Una pausa, por favor. Ok, entonces, como habíamos dicho en la clase de regresión, la regresión logística iba a ser parte de este curso. Ahorita van a entender por qué. Y bueno, básicamente um, es un algoritmo, es un método para hacer clasificación. Por ejemplo, el típico caso es el de los emails, ¿no? ¿Es spam? ¿No es spam? Entonces, bueno, se trata igual de algo binario, es decir, es o no es, positivo o negativo, uno o cero, blanco o negro. ¿Y cómo funciona? Entonces dice que am,
Nosotros vamos a tratar de encontrar digamos, los parámetros teta. Sin embargo, nosotros vamos a aplicar una función que se llama sigmoide, que tiene una forma de S, ahorita vamos a ver, y se define de esta forma, es decir, la función sigmoide teta es 1 entre 1 más e a la menos t. ¿Ok? ¿Qué más? Vale, bueno, esta es la función que usamos. Básicamente así se ve la gráfica de sigma o nuestro sigmoide. Entonces dice la regresión logística trata de encontrar las probabilidades de que una instancia pertenezca a la clase positiva o no. Entonces, para hacer esta predicción, nosotros vamos a definir un umbral que es típicamente 0.5. Es decir, si la probabilidad es mayor a 0.5 es positivo o es perteneciente a la clase. Y si es menor o caso contrario, cero o lo que quiere decir que no pertenece a la clase. Entonces, por ejemplo, dice, am, bueno, este es únicamente un caso, digamos, típico, que el umbral está en el 50%. Y bueno, cómo tenemos este score, ¿no? Esta T, que es la que nos interesa, que también se llama como logits. Entonces dice que este nombre viene de la función definida como logitp es igual a p entre 1 menos p, que es la inversa de la función logística o el sigmoide. Entonces, si calculamos los logits de la probabilidad estimada, vamos a encontrar la t. Es decir, esta es como la inversa de la sigmoide, ¿no? Y esta nos va a dar las probabilidades. Entonces, también dice que es llamada como log odds, dado que es la tasa entre la probabilidad estimada y la probabilidad de la clase negativa. Entonces, como tenemos una regresión logística, pues dice que el objetivo es encontrar el vector de parámetros teta, esto, ojo, es un vector, de tal manera que maximice, digamos, las instancias o bueno, los errores, ¿no? Bueno, minimice los errores, ¿no? Entonces tenemos una función de costo para la regresión logística que, bueno, no hace falta como que aprenderse la memoria, simplemente saber que existe la regresión logística eh, de esta forma, que, bueno, básicamente es como nosotros calculamos el error, ¿no? Entonces dice, esta función de costo hace sentido porque cuando el valor de menos log de t crece, cuando la t se acerca a cero, es decir, el costo va a ser grande si el modelo estima la probabilidad cercana a cero para la clase positiva y va a ser también grande si el modelo estima la probabilidad cercana a uno. En caso contrario, menos t va a ser cercano a cero cuando t sea cercano a uno. Entonces el costo va a ser cero. Ok, ok, ok. Entonces, una alternativa es tener el logaritmo de la pérdida o log loss, que es por cuestiones de simplicidad en los cálculos. Dice aquí que se puede demostrar matemáticamente que con inferencia bayesiana que minimizar esta función nos va a resultar con el modelo con la likelihood óptima, ¿no? O la máxima verosimilitud. Ah, esa es la palabra, verosimilitud. Acuérdense que vimos en en la última clase de aprendizaje no supervisado, que es likelihood. Entonces, el método de máxima verosimilitud se va a encontrar al em, utilizar esta función de acá, ¿no? Básicamente. Dice que hay una manera de demostrarla usando inferencia bayesiana, lo cual ahorita pues no nos interesa mucho. Entonces, de manera similar, cuando usamos
error cuadrático medio, vamos a utilizar esta función para entrenar nuestra regresión logística. Entonces, también, al igual que el descenso de gradiente, también tenemos una fórmula para calcular el gradiente de la función de log loss. Básicamente es esto. Si se dan cuenta, no es una diferencia muy grande, simplemente se trata de encontrar qué es lo que queremos calcular. En este caso son probabilidades, en el otro caso teníamos valores en el plano, ¿no? X, Y. En este caso estamos calculando las probabilidades a través de la función sigmoide y calcular una función de costo con estas probabilidades y optimizar dicha función de costo utilizando los gradientes. Entonces, básicamente es la misma idea del que hemos visto de gradiente descendiente, pero ahora con probabilidades o logits que nos van a dar nuestras, pues nos van a permitir clasificar, ¿no? En dos clases. Entonces vamos a ver de nuevo, una vez más, como siempre, nuestro confiable dataset de Iris, cual, bueno, ya sabemos, tiene tres clases, tres diferentes tipos de flores. Vamos a ver, bueno, podemos saltar esto, que son simplemente descripción del dataset. Ya sabemos que tiene el sepal length, sepal width, petal length, petal width, etcétera. Y los targets, ¿no? Que son básicamente la clase de la que pertenece. Entonces vamos a utilizar una regresión logística de scikit-learn. Podemos importarla como de esta manera. Hacemos el conjunto de training, de testing, entrenamos el modelo y no es tan complicado. Entonces vamos a tratar de hacer una prueba. En este caso vamos a graficar, por ejemplo, cómo se ve nuestro umbral. En este caso el umbral está alrededor de una variable, es decir, estamos utilizando únicamente el ancho del pétalo de 0 a 3 para definir este umbral de decisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se encontró que el umbral de estar entre 1.5 y 2 centímetros y de este punto para acá nos va a clasificar como eh, no virgínica y de este punto para acá nos va a clasificar como virgínica. Sin embargo, vemos los datos reales que pues puede haber como que un overlapping, ¿no? Un traslape dentro de los cuales puede ser tanto de uno como del otro, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo muy sencillo, utilizando únicamente una característica, sin embargo, pues al agregar más dimensiones, pues puede que se sea más preciso, ¿no? Y bueno, vemos esta decision boundary es básicamente donde pone este umbral y podemos nosotros también, con base en este umbral, pues hacer nuevas predicciones, ¿no? Si es más grande va a ser true, si es más pequeño va a ser false. Entonces, como vemos en más dimensiones, pues este umbral pues ya no va a ser únicamente una dimensión, sino que va a ser en dos dimensiones. Y nuestro umbral pues ya va a ser en esta recta con el plano, ¿no? Entonces ya podemos clasificar con respecto al ancho y al largo del pétalo. Y vemos como de la misma forma los que están de un lado del umbral son de una clase y del resto no pertenece a la clase. Y vemos cómo afecta si nosotros podemos mover este umbral, ajustarlo a diferentes alturas, pues de esta manera afecta la clasificación, ¿no? Entonces dice que tenemos un parámetro para regularizar nuestra regresión logística, a diferencia de la regresión lineal que tenemos alfa. Con otros modelos lineales, en este caso nuestro parámetro de regularización es su inversa, es decir, C. C va a ser nuestro parámetro para regularizar en la regresión logística. Y dice que como otros modelos, pues también podemos utilizar regresión L1, L2 o Rich y Lasso. Y dice que por default utiliza la regularización L2. ¿Ok? Bueno, esa es básicamente regresión logística, no tiene mucha ciencia para clasificación binaria. Trata de medir las probabilidades de, de que pertenezca o no pertenezca a la clase con respecto al sigmoide y tratar de encontrar el umbral que divida a estas dos clases, ¿no?
Pero también en el caso de clasificación multiclase, tenemos la regresión softmax, que es una generalización que soporta múltiples clases. Entonces, la idea es bastante simple. Nosotros vamos a tener un score softmax para todas las clases que se calcula de la siguiente manera. Básicamente de esta forma nosotros obtenemos el score de probabilidad de las clases y, um, bueno, básicamente bueno, aplicando el sigmoide es como nosotros aplicamos el sigmoide a esos scores y obtenemos las probabilidades estimadas, ¿no? Para cada clase. Una vez más, no hace falta como que la demostración formal, simplemente saber que básicamente funciona de la manera muy similar, simplemente generalizando para cada clases. Entonces, este score es por clase para la késima clase y la probabilidad igual va a ser para la késima clase. Entonces, am, ¿cuál va a ser el resultado de la predicción? Pues simplemente va a ser el valor de k con la probabilidad más alta. No tiene gran ciencia. ¿Ok? Y bueno, ¿cuál sería nuestra función de costo para la regresión softmax? Utilizamos algo llamado cross entropy, que se calcula de la siguiente forma. Y si a esta función de costo nosotros le calculamos el gradiente y hacemos el gradiente descendiente, una vez más, que obtenemos pues básicamente nuestra regresión logística con softmax, que es para multiclase. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pam, pam, pam. Vale, me parece que en scikit-learn no diferencia si es regresión logística o softmax. Simplemente al momento de entrenarlo, pues sabe que tenemos diferentes clases. Por ejemplo, en este caso nosotros le pasamos un vector de target multiclase. Entonces, la diferencia es que va a utilizar la función de softmax para resolver o para entrenar el modelo, ¿no? Entonces, de igual manera, nosotros podemos hacer predicciones con nuevas inferencias o obtener las probabilidades de cada clase. Entonces, vemos ahora cómo se ven estas fronteras de decisión, se crean y también o sea, en lugar de ser una sola línea que divida, ahora tenemos esta recta que divide ambas clases y pues igual, de la misma manera, el umbral va a afectar cómo se comporta bueno, en qué región divide, ¿no? De qué región a qué región divide. Esto va a estar dado por estos umbrales. Vale, entonces estos son conceptitos bastante clásicos, introductorios, esenciales para lo que se viene a continuación. Yo sé que está muy denso, son conceptos nuevos para la mayoría, y que está difícil aprender todo en una sola clase. Entonces, como siempre, los invito a que vuelvan a revisar, a que sigan checando los videos que les dejo, dado que yo sé que surgen dudas. Entonces, esos videos mencionan más a fondo, de igual manera, que den una leída a conciencia a todo esto y que si salen dudas pregunten. Aquí tienen todo el material, tienen suficiente para crear preguntas e incluso tienen como que este curso de Google que les dejé aquí para que puedan también revisarlo. Entonces, una vez más, los invito a que sigan eh, revisando a fondo, no se queden únicamente con la clase, porque pues si viéramos todo esto a detalle, pues no acabaría en una clase, ¿va? Pero es tarea para ustedes que les quede seguir revisando, seguir aprendiendo y preguntar todas sus dudas. Entonces, esta sería la primera parte. Y esta clase está compuesta de dos partes. Vamos con la siguiente, que ya es un poco más en cuestión de deep learning. Permítame un descansito. Vale, vamos con la siguiente parte. Es una pequeña introducción a las redes neuronales artificiales. Y bueno, primero a las neuronas artificiales y al perceptrón. Y para ello vamos a ver algo así muy por encima, que son las neuronas biológicas. Básicamente, ¿por qué es importante esto? Pues porque el modelo que vamos a ver de Perceptron está de alguna forma basado en la naturaleza, ¿no? En las neuronas biológicas que tenemos.
que básicamente tenemos em, células en nuestro cerebro que contienen estas como extensiones llamadas dendritas. Y bueno, el chiste es que estas neuronas envían señales a través de estos como conectores, estas conexiones que se activan y bueno, al mandar señales hace que se activen otras neuronas, entonces están todas como interconectadas. Yo no soy un experto en biología ni en el cerebro humano, pero pues básicamente es nada más como la idea de fondo es que están interconectadas muchas neuronas, envían señales a través de estas conexiones, las cuales hacen que puedan activar más neuronas y propaguen esas como señales, ¿no? Bueno, así muy a grandes rasgos. Quieren leerlo más a fondo, aquí está. Entonces, a gran escala, pues funciona de esta manera, ¿no? Como hay múltiples conexiones, cómo se hace este entramado de neuronas y cómo funcionan entre sí, como creando esta red. Es por eso que son redes neuronales. Bueno, esta es como la forma de la naturaleza que se busca crear de manera artificial. Entonces surge el modelo de McCulloch-Pitts, no sé cómo leer esto, que básicamente es este modelo de aquí que sirve para hacer operaciones lógicas. Entonces, ustedes ya conocen los que son de compu, las operaciones lógicas como las compuertas lógicas, and, or, not, etcétera. Entonces, se demostró que podemos hacer modelos con estas neuronas, construir modelos con estas neuronas, que, bueno, básicamente son compuertas lógicas y podemos modelar muchos tipos de cosas, ¿no? Entonces funciona básicamente de la misma forma, como activar una compuerta lógica, pues vaya, es como el modelo más sencillo que se ha creado, bueno, que se creó para redes neuronales. Que bueno, si ya tienen una noción de electrónica, pues esto les va a hacer mucha remembranza, ¿no? Les va a recordar bastante a los circuitos de electrónicos. Entonces, surge el perceptrón, que es también una de las representaciones más simples de redes neuronales artificiales. Esta fue creada por Frank Rosenblatt y bueno, es muy similar a la que vimos anteriormente, sin embargo, tiene algunas cosas bastante importantes y es, por ejemplo, funciona con capas de entrada, o bueno, neuronas de entrada. Por ejemplo, nosotros podemos tener múltiples entradas como X1, X2, X3. Está compuesta por pesos, que son estas componentes de aquí. Estos pesos pues van a ser los que nosotros queremos encontrar. Y bueno, también tenemos un sesgo o un bias, que es este valor independiente de aquí. Y bueno, básicamente sus partes relevantes pues, son encontrar estos pesos y este bias, ¿no? Como hemos visto, encontrar estos valores y este valor de aquí es la tarea a grandes rasgos de Deep Learning, ¿no? También tenemos algo llamado función de activación, o bueno, en este caso es la función STEP, que probablemente hayan visto en materias como ecuaciones diferenciales. Y bueno, esta básicamente va a ser una función para determinar si se activa o no se activa la neurona, ¿no? Entonces, este output va a estar dado por esta función de activación. En este caso es una función step, pero como vamos a ver después, pueden ser otras funciones distintas. Entonces dice que este diseño de neurona es también llamado como Threshold Logic Unit o TLU o Linear Threshold Unit. Entonces funciona con una función lineal en sus inputs. Por ejemplo, nosotros modelamos esta función lineal que es básicamente W1x1 más W2x2, etcétera, etcétera. Por eso es lineal, más el sesgo. Podemos representarlo de forma matricial. Después a esta función z, que es básicamente los pesos por los inputs más el bias. Le aplicamos la función z y bueno, esta es la que nos va a determinar si se activa o no se activa la neurona. Básicamente así es como funciona una neurona. Y bueno, dice que algunas funciones comunes de activación en en los perceptrones son la función Heaviside, también llamada la función STEP,
que es básicamente uno si z es mayor o igual a cero, esta z de aquí, recuerden, esta z, cero caso contrario, o la función signo, que es uno si z es mayor a cero, menos uno si z es menor a cero, cero si z es igual a cero. Entonces, am, de la misma manera, nosotros podemos utilizar una neurona para hacer clasificación binaria. Y resulta y resalta que si nosotros utilizamos la función logística del sigmoide como función de activación, pues básicamente vamos a tener una regresión logística. No es como de gran sorpresa, simplemente es como... Por eso es la importancia de la regresión logística para este curso, porque pues, es una de las formas más básicas de una neurona y de clasificación, ¿va? Entonces, ¿qué más? Bueno, básicamente un perceptrón pues puede ser un arreglo o una composición de muchos de estos perceptrones, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos tener en una capa múltiples inputs y también múltiples salidas. Es decir, podemos jugar con la configuración de nuestras neuronas, podemos personalizarla dependiendo de nuestras necesidades. Vamos a ver qué diferentes tipos de arquitecturas para nuestras neuronas, ¿no? Básicamente un perceptrón es como arreglo o distribución de neuronas que vamos a ver. Entonces, ¿cómo calculamos las salidas? Pues básicamente va a ser bueno, ya en una neurona conectada, este es simplemente para una neurona, pero cuando tenemos varias neuronas, pues básicamente se generaliza que básicamente este phi es una función de activación, como la función step o la función signo. Y tenemos el producto matricial de los pesos por el bias, digo, los pesos por nuestros inputs más el bias, ¿no? Básicamente funciona de manera análoga, pero escalado a más, bueno, de manera matricial, ¿no? Y eso nos da las predicciones. Entonces, ¿cómo se entrena un perceptrón? Pues esto quizás les recuerde mucho a lo que hemos visto de gradiente descendiente. Tenemos una regla de update para los pesos, que no es más que el, podemos decirlo como el learning rate, eta, por el gradiente, ¿no? Es muy similar. En esta ecuación, pues tenemos cómo se actualizan los pesos con bueno, el learning rate multiplicando el incremento, ¿no? En este caso, del gradiente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, dice que como estas son básicamente funciones lineales, los perceptrones no son capaces de aprender patrones complejos, como las clasificaciones de regresión logística. Es por eso que pues vamos a ver cómo solucionar este problema, ¿no? De la linealidad, ¿no? Entonces, un ejemplo muy sencillo en scikit-learn es implementa la clase perceptron. Podemos entrenarlo con el dataset de Iris que hemos estado utilizando. No tiene gran ciencia, simplemente el fit y predict. Y podemos tener las predicciones de nuevos datos. Suponiendo que estos son nuevas instancias, ¿cómo podemos hacer una predicción, ¿no? Y bueno, dice que el perceptron es equivalente a la clase de Stochastic Gradient Descent Classifier con el parámetro de loss es igual a perceptron. Entonces, como hemos visto, el perceptrón tiene problemas con patrones no lineales, entonces es por eso que surge el perceptrón multicapa. Es decir, vamos a tener diferentes capas de perceptrones para de esta manera poder aprender patrones no necesariamente lineales. Entonces, un ejemplo muy típico, el contraejemplo del perceptrón es la compuerta XOR o Exclusive OR, que básicamente tenemos, para los que ya saben electrónica, habrán visto esta compuerta, cómo se ve. Entonces, supongamos que queremos clasificar estos datos de aquí en la compuerta XOR. Si quisiéramos ordenar bueno, dividirlos con un modelo lineal, es decir, una línea que divida las clases de manera perfecta, pues no hay una línea, ¿no? Que divida esto, que tiene una forma pues bastante peculiar. Entonces no hay un modelo lineal que divida perfectamente eso, por más que lo intenten. Entonces la solución es crear un perceptrón con diferentes capas, con múltiples capas. Es decir,
diferentes niveles. Entonces, nosotros podemos crear algo como este perceptrón. Básicamente tenemos dos inputs. Vamos a tener nuestros pesos de aquí. Vamos a tener la función de activación para, para dichos pesos. Este sería nuestro bias. Y de esta manera, pues, nosotros podemos resolver el problema de la clasificación XOR, ¿no? Entonces, de manera general, si nosotros apilamos o creamos perceptrones con múltiples capas, pues vaya, de ahí sale el nombre de perceptrón multicapa, ¿no? Entonces, hay muchas arquitecturas que existen para perceptrón multicapa y diferentes tamaños, diferentes números de capas, igual el número de neuronas por capas. Todo eso son cosas que se pueden optimizar y que pues dependerán del problema a resolver, ¿no? Pero por ahora sepan que por lo general tenemos una capa de entrada, capas ocultas, que son las que podemos tener múltiples capas ocultas, incluso de diferentes tamaños, diferentes números de neuronas, y podemos tener una capa de salida con diferentes tamaños, ¿no? Puede que sea una única salida o varias salidas. Entonces, básicamente este método de apilar perceptrones, o bueno, de hacerlos de tamaño variable, se llama perceptrón multicapa. Y bueno, ahora vamos a ver lo que es el backpropagation. Este quizás sea uno de los sistemas más complicados. No quiero como que entrar mucho en detalle el backpropagation, pero supongamos que, pues bueno, en este modelo de aquí, nosotros habíamos visto que aprende con gradiente descendiente. Entonces, básicamente nosotros, al encontrar el gradiente, encontramos la dirección máxima de variación, es decir, en qué dirección tomar el siguiente paso para actualizar nuestros parámetros, pero recordemos que tenemos toda esta cantidad de parámetros. Tenemos todos estos pesos de aquí, tenemos todos, bueno, los bias, tenemos todo esto, entonces no es tan sencillo como nuestros modelos anteriores, que pues a lo mejor nada más estamos estimando un parámetro, sino que tenemos todos estos parámetros y tenemos incluso en muchos niveles, como podemos ver aquí, incluso puede que tengamos más capas ocultas, entonces ¿cómo le decimos al modelo en qué parámetro actualice y en qué medida? ¿Cómo regresamos, digamos, el resultado de, ok, ya calculé el gradiente, ahora cómo actualizo mis pesos de manera que se propague a través de toda la red y cada peso sepa en qué medida se va a actualizar o qué tanto se va a actualizar y cómo saber en qué peso específicamente, ¿no? Entonces, suena una tarea bastante complicada y de hecho sí lo es. Entonces se resuelve con un algoritmo llamado backpropagation. Entonces, básicamente este algoritmo, también llamado Reverse Mode Automatic Differentiation, básicamente consiste en propagar la derivada parcial a través de nuestra red neuronal. No quiero como que sonar muy técnico porque pues sí está algo compleja, pero tenemos esta analogía, ¿no? Dice, imagina que estás jugando, aprendiendo a tirar, pues, hacer tiros libres de básquetbol, ¿no? Entonces dice, haces un tiro y observas qué tan lejos estuvo del aro o qué tan chueco se fue. Ese sería como tu cálculo del error. Entonces, consideras con base en ese error qué tanto debes ajustar la posición de tiro, por ejemplo, la posición de tu cuerpo o la de tu mano, etcétera. Entonces tenemos varias cosas que podemos modificar, ¿no? Por ejemplo, que nos ubiquemos en una posición diferente en el suelo, que movamos nuestro brazo de un poco hacia otro lado, que calculemos, bueno, incrementemos la fuerza de tiro, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas diferentes parámetros, pues son los que vamos a tratar de actualizar con el gradiente descendiente. Bueno, es lo que el gradiente descendiente tratará de decirnos, ¿no? ¿Qué parámetro en qué medida vamos a ajustar? Entonces, entre más vayamos acercando el error, o bueno, entre estos errores se hagan más pequeños, vamos haciendo ajustes cada vez más pequeños hasta encontrar digamos, el tiro perfecto, ¿no? Básicamente eso es lo que trata de hacer el gradiente descendiente y el backpropagation. Backpropagation se refiere a cómo se propagan, o sea, cómo la información del gradiente
regresa a cada uno de los nodos de cada uno de de las neuronas para indicarle a cada uno de ellos cuál de ellos se optimiza y en qué medida, ¿no? Entonces, si quieren leerlo más a detalle, pues pueden leer todo esto. Básicamente se basa en aplicar la regla de la cadena, como habrán visto en cálculo, se aplica la regla de la cadena con derivadas parciales para encontrar esta regla de actualización. ¿Ok? Me interesa nada más que sepan que existe el gradiente descendiente con backpropagation para redes neuronales. Básicamente así es como se van actualizando las neuronas. ¿Ok? Y ahora sí, algo muy importante es que debemos inicializar el valor de nuestros pesos de manera aleatoria. Es decir, si nosotros los inicializamos todos con el mismo número, por ejemplo, todos a cero, esto pues no va a ser tan bueno, dado que va a ser una red neuronal idéntica o simétrica, y eso afecta al backpropagation, dado que no va a poder determinar en qué medida o qué peso darle a cada parámetro, es decir, va a querer actualizar todos por igual, lo cual no es bueno. Entonces, para romper esta simetría es bueno inicializar los parámetros de manera aleatoria, o pues también incluso hay otras formas más optimizadas de inicializar los pesos, pero generalmente inicializarlos de manera aleatoria funciona bastante bien. Entonces dice, en resumen, backpropagation va a hacer predicciones para un mini batch, que bueno, básicamente forward pass es el paso de hacer los cálculos, la función de activación, etcétera. Es decir, forward pass va a venir desde el input layer, va a pasar por las capas ocultas, va a transformarlo con una capa de activación. Básicamente es el proceso hacia adelante, proceso forward pass. Va a calcular el error y el calcular el gradiente. Nos quedamos aquí. Mide el error en cada capa y después en cada capa va a ir en reversa para medir la contribución de cada error de cada parámetro, es decir, qué tanto se actualiza cada parámetro o qué tan importante es cada parámetro en la actualización. Y esto es el paso de reversa. Entonces, este paso de reversa se utiliza backpropagation con la regla de la cadena y derivadas parciales. ¿Ok? Básicamente eso es lo que tienen que saber. Y pues vamos a ver que también existen otras funciones de activación. Nosotros ya hemos visto la función step o la función signo. Sin embargo, también existe la función tangente hiperbólica, que es muy similar a la sigmoide. Sin embargo, esta va de un rango de -1 a 1 en lugar de 0 a 1 como la sigmoide. Tenemos la función ReLU, que esta es muy utilizada. Básicamente es, quitamos como que los valores negativos. Es continua y no es diferenciable en cero. Entonces toma únicamente valores positivos. Y dice que una de sus ventajas es que este cálculo, bueno, se calcula muy rápido, es decir, es eficiente en cómputo. Y bueno, estas son las más populares, quizás vean algunas más, pero sepan que existen y que puedan también experimentar con ellas, variarlas, ver cómo afectan, encontrar la más óptima, etcétera, ¿no? Y bueno, también, por ejemplo, el caso de la hiperbólica y la ReLU, pues es como nosotros también nos podemos obtener patrones más interesantes que solamente lineales, ¿no? Como nosotros básicamente estamos haciendo una composición de funciones, entonces, por ejemplo, si tenemos la función 2x más 3 y g de x es x más 1, entonces al momento de hacer esta función o composición de funciones, pues vamos a ver que ya tenemos cosas más interesantes que no son necesariamente y únicamente lineales, ¿no? Sino que ya tenemos patrones no lineales que podemos utilizar para, pues, encontrar métodos de separación no lineales, lo cual es muy bueno. Entonces, ¿qué era esto? ¿Qué era esto? Ah, ok, bueno, es básicamente cómo se ven las diferentes funciones, por ejemplo, la función eh, de Heaviside, la función ReLU, la sigmoide y la tangente y cuál es su valor, el valor de su derivada, ¿no? ¿Qué más? Bueno, vamos a hacer un ejemplito de regresión utilizando un perceptron multicapa. Para ello vamos a utilizar el famosísimo California Housing Dataset. Que bueno, en este caso vamos a utilizar el que está dado por defecto en scikit-learn. Vamos a utilizar el RMSE para métrica. Vamos a hacer una división de testing y training. Vamos a utilizar la clase de MLP Regressor de scikit-learn y vamos a utilizar un standard scaler y un pipeline. Entonces, ya sabemos cómo hacer nuestro split de datos, testing y training. Vamos a crear un regresor
multilayer perceptron con tres capas ocultas. Nosotros le podemos indicar como parámetro una lista con el tamaño y, bueno, más bien el número de capas sería el tamaño de la lista y el número de cada índice pues sería el tamaño, el número de neuronas por cada capa, ¿no? Podemos definir early stopping true, que es básicamente bueno, lo que ya hemos visto, el early stopping. Y bueno, esto es simplemente como para ver los logs del entrenamiento. Y dice que el early stopping automáticamente va a separar el 10% de los datos para conjunto de evaluación en cada época. Y si el score de validación deja de mejorar por 10 épocas, entonces va a detener el entrenamiento. Entonces dice que también podemos ajustar el número de épocas con el parámetro n iter no change. Es decir, si queremos que, por ejemplo, después de 5 épocas o 5 iteraciones, si no mejora, detenga el entrenamiento, también lo podemos ajustar. Entonces, ahora vamos a crear un pipeline porque recuerden que funciona mejor y es de hecho más recomendable con los datos escalados, es decir, con un standard scaler. Vamos a hacer un pipeline y luego vamos a pasarle nuestro perceptron para regresión. Vamos a ver cómo funciona el pipeline y recuerden el verbose igual a true nos da como que esa información, ¿no? Iteración uno, esta es la pérdida, el score de validación, etcétera, etcétera. Vemos que le toma 45 iteraciones para mejorar y dice que el score no mejoró en 10 épocas, entonces detuvo el entrenamiento. Y igual esta tolerancia se puede ajustar. Entonces, básicamente, esto es nuestro pipeline, cómo funciona. Y ya hemos entrenado nuestro primer perceptron para regresión. Entonces, podemos ver eh, el error obtenido por nuestra red neuronal, bueno, nuestro pequeño perceptron. Y vamos a evaluar el root mean square error en el test set. Vamos a ver em, las predicciones. Y pues si calculamos el error cuadrático medio, pues tenemos este error, lo cual pues no está tan mal. Dice que es comparable a lo que podríamos obtener con un random forest. Entonces vamos a ver, por ejemplo, esta gráfica nos da como que qué tan ideal fueron las predicciones. Por ejemplo, eh, esta línea punteada nos dice como que cuáles fueron las predicciones y bueno, el target, más bien, qué tanto se alejan o se acercan de las predicciones, ¿no? Entonces dice que, bueno, este perceptrón no utiliza ninguna función de activación, como hemos visto. Dice que si queremos garantizar que la salida siempre sea positiva, entonces podemos utilizar una función de activación como relu o soft plus, que es una variante de relu, ¿ok? Simplemente es por si queremos forzar a que no tengamos valores negativos o puede que queramos que garanticemos que las predicciones estén dentro de cierto rango. Entonces podemos utilizar la sigmoide o la tangente hiperbólica que sabemos que escalan entre 0 y 1 en caso de la sigmoide o de -1 a 1 para la tangente hiperbólica. Entonces dice que, bueno, desafortunadamente en el caso de Scikit-learn, la clase de MLP regresor no soporta o no tiene soporte para estas funciones de activación, pero después vamos a ver en PyTorch, en el siguiente curso, cómo podemos modificar estas funciones de activación, ¿ok? Y bueno, una tablita para ayuda de ustedes. Ah, bueno, también un warning muy importante es que Scikit-learn no ofrece eh, cómputo con GPUs, es decir, va a utilizar CPU, lo cual es una desventaja muy grande y es por esta principal razón que nos vamos a mover a PyTorch a partir de la siguiente y última clase. Pero pues para modelos clásicos muy sencillos, pues no está tan mal. Entonces vamos a ver una pequeña tablita como para resumir una arquitectura típica para regresión en un perceptrón multicapa. El número de capas ocultas va a depender del problema, pero típicamente es de 1 a 5. El número de neuronas por capa va a ser igual dependiendo del problema, pero típicamente entre 10 a 100. En este caso utilizamos 50. El número de neuronas de salida es 1 por variable de objetivo. Es decir, si estamos prediciendo dos variables, entonces vamos a tener dos neuronas de salida. Luego tenemos función de activación. Por lo general se usa ReLU, la más común.
Y para la activación de función de la capa de salida, podemos tener ninguna, como en este caso, o podemos tener ReLU o Soft Plus, si queremos salidas positivas o queremos salidas acotadas, entonces utilizar la sigmoide o la tangente hiperbólica. Y para la función de pérdida, pues en el caso de la regresión, pues es más común utilizar el mean square error o el mean absolute error o incluso la Hoover loss, que está en se menciona aquí, ¿no? Ok. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de clasificación. Ya habíamos visto regresión, entonces ahora vamos a ver clasificación. También podemos utilizar un perceptron multicapa para clasificación multietiqueta. En este caso, pues, utilizando, vaya, la diferencia es que vamos a utilizar en la capa de salida la función softmax. Y bueno, nuestra función de pérdida entonces sería la cross entropy que ya habíamos visto para la función de pérdida, ¿no? Entonces, para clasificación básicamente funciona de la siguiente forma. El número de capas de salida va a ser igual de 1 a 5, tanto para binaria como multiclase. El número de neuronas de salida va a ser una para clasificación binaria y una por clase para clasificación multiclase. Para la función de activación vamos a tener la sigmoide, como la regresión logística en la clasificación binaria, o si es multiclase va a ser la softmax. Y para la función de la pérdida, para el caso de la clasificación binaria va a ser la binary cross entropy, o para multiclase va a ser la categorical cross entropy. Entonces también Scikit-learn tiene una clase de perceptron multicapa para clasificación, la cual vamos a utilizar en este caso. Vamos a utilizar un dataset diferente. En este caso el dataset de Iris pues está muy sencillo para esta tarea. Entonces vamos a utilizar el Fashion MNIST, que es, si recuerdan, el MNIST es el de los dígitos escritos a mano. Sin embargo, vamos a utilizar una variante muy usada también, que es el de Fashion, que tenemos básicamente estas imágenes de prendas como t-shirts, pantalones, suéteres, vestidos, abrigos, zapatos, sandalias, etc. Entonces va a consistir en clasificar ¿cómo se llama? La clase de estas prendas, ¿no? Esa va a ser nuestra tarea. Y pues vamos a ver que podemos también utilizar la clase de Scikit-learn de datasets para cargar este dataset. Cargamos el dataset y los targets. Dice que este dataset ya viene revuelto, ya está ¿cómo se llama? Ya está revuelto. Entonces, las primeras 60 imágenes tomamos para entrenamiento y las últimas 10.000 para testing. Dice que cada imagen aquí, en este caso, está representada como un array con 784 píxeles, que vienen de 0 a 255. Donde 255 es la intensidad más grande, me parece que es el negro, y 0 sería el blanco. Entonces, básicamente, si nosotros reacomodamos este vector en una matriz de 28 por 28 y la graficamos, pues tendremos algo como esto, ¿no? En mapa binario son imágenes en escala de grises, es decir, solo están en blanco y negro. Entonces, bueno, también podemos ver las etiquetas, las clases. Tenemos t-shirt top, trouser, pullover, dress, coat, etcétera. Estas son como que las etiquetas que queremos predecir. Y bueno, así se ve grandes rasgos el datasset, ¿no? Entonces vamos a construir nuestro perceptrón de clasificación multiclase. Vamos a utilizar la clase de scikit-learn. Vamos a utilizar un mixmax scalar y un pipeline. Aquí ustedes se preguntarán por qué utilizamos un mixmax scalar y por qué no un standard scalar. Y bueno, básicamente porque lo que queremos es que el rango de nuestras imágenes, bueno, más bien la intensidad de nuestros píxeles, sea de 0 a 1. Es decir, en lugar de 0 a 255, como lo habíamos visto, ¿dónde es? Ajá, en lugar de tenerlo de 0 a 255, pues vamos a acotarlos de 0 a 1. Básicamente, reducir la escala no nos interesa tanto como encontrar eso de outliers. Entonces, básicamente nada más estamos acotando de 0 a 1, pues vamos a utilizar el min-max scalar para que los redimensione a esa escala. ¿Ok? Y bueno, hacemos un pipeline donde tengamos un clasificador de perceptron multicapa con dos capas de 200 y de 100 neuronas cada una. Usamos un early stopping, hacemos un pipeline y entrenamos. Vamos a ver cómo se ve la iteración de nuestro modelo. Le tomó 53 iteraciones y bueno, aquí desencadenó el early stopping después de 10 iteraciones que no mejora.
Y vamos a ver algunas cosas. Entonces, como dice aquí, utilizamos un Mix Max Scalar en lugar de un Standard Scalar. Utilizamos MLP Classifier. Utilizamos, bueno, el score nos dice la precisión del modelo, ¿no? Básicamente. Y también podemos obtener la validation score y em, esto sería como con el conjunto de pruebas, ¿no? Entonces dice, podemos ver que el modelo tiene alrededor de un 89.7% de precisión en el test de validación durante el entrenamiento, pero empieza a hacer overfitting al final. Entonces se queda con un 89.2%. Dice que cuando nosotros evaluamos el modelo ahora sí que en el test set, la precisión final es de 87.22, lo cual no está tan mal. Sin embargo, vamos a ver después, o bueno, quizás no en este curso, pero existen formas más óptimas para el uso de imágenes, como las redes neuronales convolucionales. Sin embargo, no está tan mal, siendo una red neuronal con un perceptrón multicapa. ¿Ok? Entonces, básicamente, pues sí, vamos a ver que pues no estuvo tan mal y que, ¿qué más? ¿Qué más? Pues que básicamente lo más importante es que podemos utilizarlo para predecir nuevas imágenes, ¿no? Y aquí así obtenemos las clases. Como vemos, bueno, si nos fijamos, estas predicciones son correctas, excepto con la de esta de aquí. Me parece que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta de aquí, que es 8 en lugar de 7. Entonces también podemos, por ejemplo, en el caso de que queramos ver las probabilidades, podemos ver esta de aquí. Y, por ejemplo, vemos que el modelo nos dice con mucha seguridad que pertenece a esta clase. Es decir, está 100% seguro de que esta imagen pertenece a la clase 8. Entonces, esto es algo no tan bueno, dado que el modelo está muy seguro de eso, pero nosotros sabemos que esa etiqueta no es la correcta. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Ok, bueno, en general dice que nuestro modelo está haciendo predicciones muy confiadas. Bueno, está haciendo predicciones muy confiadas. Entonces dice que es por eso que las probabilidades estimadas no son tan confiables. Es decir, hay que ser muy precavidos y muy juiciosos con lo que ellas representan, ya que las redes neuronales tienden a tener mucha sobreconfianza en sus predicciones. Aún así, el 90% del accuracy es bastante bueno. Y pues obviamente si nosotros optimizamos los hiperparámetros, como por ejemplo con Random Search, podemos tener mejores resultados, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que hay muchos hiperparámetros que podemos optimizar. Uno de ellos, pues, es, vaya, el número de capas ocultas, cuando sabemos cuántas utilizar. Es una de las problemáticas más grandes. ¿Cómo sabemos cuántas capas utilizar? Menos es más es mejor. Que dice, podemos tener diferentes tipos de arquitecturas, como que sean muy profundas o bastante anchas. Dice que las profundas quizás sean mejor que las que no sean tan profundas. Mm, mm. E igual también podemos saber que, bueno, podemos reutilizar ciertas estructuras de las neuronas y reutilizarlas a través de otros niveles. Por ejemplo, si estamos haciendo un clasificador de rostros. Puede que ciertas capas de nuestro red neuronal reconozcan características de bajo nivel como puntos, líneas rectas, arcos, y puede que otras partes de nuestras capas combinen estas características para hacer formas más complejas, ¿no? Como cuadrados o círculos, e incluso una tercera capa que combine esas para detectar formas más complejas como una boca, perdón, nariz, etcétera. Entonces, no es una tarea muy sencilla, no es algo como que simplemente metamos en un random search y a ver cuál dio mejor, sino que
Pues dependerá mucho de experimentar y de tratar de interpretar. Ojo, las redes neuronales no son tan fáciles de interpretar, pero pues vaya, es cuestión de mucha experimentación. Y bueno, eso es muy importante, eso que podemos como que reutilizar ciertas partes de una red neuronal y complementarla con otras capas. Esto se llama transfer learning, es decir, si nosotros, por ejemplo, reutilizamos cierta parte de una red neuronal, por ejemplo, en la que estamos hablando de rostros, queremos, por ejemplo, identificar si es un rostro o no, podemos utilizar la misma base de las neuronas, como las que identifican partes como la nariz o los ojos, y, por ejemplo, a eso agregarle más capas para saber si esa persona es alguien en específico, ¿no? Por ejemplo, no sé, Donald Trump o Nicolás Maduro, como los que hemos visto. Sin embargo, ya no tenemos que empezar de cero, sino con la estructura que ya tenemos, simplemente complementarla con más capas y poder hacer esto llamado transfer learning. ¿Ok? Ok. Siguiente es el número de neuronas por capa. También es un problema importante a resolver. Por ejemplo, dice que va a estar determinada más bien por el input y el output. Por ejemplo, en el fashion teníamos inputs de 784 por outputs de 10 neuronas. Entonces, en este caso, sí que nos puede ayudar los inputs y el outputs, el tamaño para determinar el número de neuronas en las capas ocultas. Y bueno, dice que también es común como tener una forma piramidal, es decir, cada vez se va haciendo más estrecha, empieza con capas más grandes y se van haciendo más pequeñas. Esto para, digamos, forzar al modelo a que aprenda ciertas características. Y pues al final va a depender del número de clases para el output. Entonces, es también común ver como esta forma de pirámide que se van haciendo cada vez más pequeñas las capas de salida. Entonces, bueno, ¿cuál es la óptima? Pues la respuesta que siempre tenemos es depende. Depende del problema y cómo lo encontramos, pues va a querer experimentar, ¿ok? Entonces dice, al igual que el número de capas, podemos tratar de incrementar el número de neuronas gradualmente hasta que se haga overfitting, es decir, irlo incrementando, incrementando hasta que vemos que hay overfitting, entonces ahí es donde podemos decidir que ya no es necesario tantas neuronas, ¿ok? Entonces, esto es una analogía muy buena. Dice Vincent Van Hoek, de anteriormente Google, describió esto como el problema de los pantalones. Es decir, en lugar de gastar tiempo viendo por los pantalones que ajustan perfectamente, simplemente vamos a eh, usar los pantalones lo suficientemente grandes, vamos a usar unos pantalones muy largos y lo vamos a ir disminuyendo hasta encontrar el tamaño correcto. De esta manera evitamos cuellos de botella. Por ejemplo, si una capa tiene muy pocas neuronas y que no tengan el poder suficiente como para encontrar las relaciones, entonces si empezamos con un número bastante grande, pues evitamos tener cuellos de botella, ¿no? Mm, mm, mm. Ok. Entonces, bueno, trataremos como de no iniciar con un número demasiado grande, tampoco en exceso, dado que pues va a ser bastante lento y vamos a tener muchos parámetros que optimizar. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en cómo eh, definir el número de neuronas, ¿no? Dice, en general, este parámetro no es tan importante como lo es el número de capas. Por lo general, el que nos va a dar un mejor beneficio es optimizar el número de capas más que el número de neuronas por capa. Luego tenemos el learning rate, yo creo que es el de los más importantes. En general, este es crucial, dado que pues, de esto dependerá si converge o no converge, si es óptimo o es subóptimo. Entonces, una manera buena de encontrar el learning rate es entrenar el modelo por unos cuantos cientos de iteraciones, empezando con un low learning rate, un learning rate bastante bajo y irlo incrementando gradualmente hasta por ejemplo, un valor grande, como 10. 10 es increíblemente grande.
Entonces, ir multiplicando el learning rate por una constante en cada iteración para que vaya disminuyendo. Por ejemplo, no, para que vaya aumentando. Por ejemplo, de 10 a la menos 5 a 10 en 500 iteraciones. Entonces, graficar la pérdida utilizando este learning rate, podemos ver dónde empieza como que a decaer, ¿no? La pérdida. Ok, básicamente esa es una manera. También vamos a ver después utilizando librerías especializadas cómo optimizar el learning rate. No se preocupen. Igual aquí dice un tip. Para cambiar el learning rate durante el entrenamiento utilizando scikit-learn, eh, podemos utilizar el parámetro warm start como true y utilizar el partial fit, ¿no? Que ya habíamos visto anteriormente. Y bueno, el batch size es básicamente el tamaño del lote. Cuando dividimos en lotes, qué tan grande es un lote. Entonces, dice que el beneficio principal de utilizar lotes grandes es que los aceleradores con GPU pues van a procesarlos eficientemente. Es decir, menos particiones hacen que sea más efectiva para los GPUs. Sin embargo, pues, bueno, dice que hay como dos perspectivas. Una es utilizar lotes tan grandes como puedan caber en memoria, pero eso ciertamente en algunas ocasiones puede ser inestable. Incluso con modelos pequeños, pues no es tan recomendable. Entonces, se ha demostrado también que lotes pequeños también funcionan de buena manera. Entonces, otras investigaciones han mostrado que es posible utilizar lotes de incluso de tamaño hasta 8192, usando técnicas como el warming up, como empezar entrenamiento con un learning rate pequeño y empezarlo a subir para obtener tiempos cortos de entrenamiento, ¿no? Entonces, una estrategia es utilizar un batch size grande con un warm up, es decir, empezar con lotes pequeños y luego irlo agrandando. O si no saben, pues simplemente dejarlo como 32. Me parece que 32 es un número mágico, como que funciona. Si no, em, si no están seguros, pues no moverle mucho, ¿no? Y bueno, otros hiperparámetros que también se optimizan es, por ejemplo, el optimizador, es decir, em, vamos a ver que hay funciones que optimizan este cálculo del gradiente y el propagation. Entonces también elegir un buen optimizador puede ser importante, no tan clave como el learning rate o como la arquitectura de la red neuronal, pero pues también es algo que se puede optimizar. Y la función de activación, porque pues podemos tener diferentes opciones, entonces también es algo que se puede eh, otro parámetro que se puede optimizar, ¿no? Para hacer fine tuning. Entonces dice, un tip es que el learning rate óptimo depende de los otros hiperparámetros, en especial del tamaño del lote. Entonces, modificar un hiperparámetro hay que hacer el tuning otra vez. Si modificamos uno, quiere decir que tenemos que tunearlo para todo otra vez. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que si tienen dudas, pregunten, se animen a darle una leída a fondo, a conciencia. Yo sé que ya se están juntando las cosas. No se preocupen porque la siguiente clase ya vamos a aterrizarlo un poquito más en PyTorch. Entonces, simplemente me interesa que sepan así a simple vista qué es un perceptrón, cómo se compone un perceptrón multicapa, qué se refiere con el backpropagation, con el optimizador, con el learning rate, etcétera, etcétera. Únicamente si ustedes entienden estos conceptos, créanme que ya están del otro lado. No hace falta ahorita como que entender mucho la matemática detrás, pero pues si quieren darse una vuelta, este curso de redes neuronales de Three Blue, One Brown está buenísimo. O pueden seguir utilizando el curso de Google de redes neuronales, que está, me parece bastante sencillo. Y bueno, les recomiendo mucho, mucho, mucho también que se vengan aquí a jugar con este simulador. Nosotros podemos simular redes neuronales, podemos ajustar el learning rate, la función de activación, podemos agregar una regularización, incluso también el valor de la regularización, tipo de problema, etcétera. Y, por ejemplo, podemos ajustar cositas como el tipo de datos. Queremos como que este de tipo
XOR, como el que vimos, es decir, este es como radiales, este de aquí, podemos agregar algo más de ruido, podemos modificar también el tamaño del lote, podemos agregar el porcentaje de entrenamiento, podemos agregar más neuronas, como por ejemplo, em, estas como, bueno, estas son lineales, esta sería como la cuadrática, esta que está aquí como la combinada, no sé cómo llamarla, diferentes neuronas, el número de neuronas pueden incrementarlas, ok, y también la de salida. Entonces, en este caso, pues tenemos dos clases, podemos tener dos neuronas, incluso podemos tener una y que nos diga si es o no es, ¿no? Entonces, también tenemos aquí el show test data, discretizar o no. Entonces, vamos a correrlo, por ejemplo, con estos parámetros, vamos a ver cómo hace el ajuste con esta arquitectura, por ejemplo. Vamos a ver cuánto se tarda. Ah, ok, también se puede agregar más capas ocultas. Eso está muy cool también. Entonces vamos perdón. Ay, se detuvo. Bueno, entonces vamos a ver si no se tarda mucho, pero pues les aconsejo que vengan a jugarse con este de aquí, cómo cambia, cómo varía, cómo afecta esto. Creo que el Learning Rate lo puse muy grande. Vamos a hacerlo más chiquito. ¿Qué pasó? Bueno, no estoy seguro qué pasa, pero pues dense una vuelta por aquí. También se los dejo aquí el link al final en las referencias. Y bueno, espero que haya quedado todo claro y si no, pues ya saben, pueden preguntar, denle una revisada al material, una revisada a los videos si gustan y pues también les aconsejo ejecuten esto por su propia cuenta y revisen a conciencia el código, ¿ok? Entonces, esta sería la primera clase de Deep Learning y recuerden, los espero el 15 de diciembre a la hora acordada. La última clase es la siguiente, entonces nos estaremos viendo para la última clase. Vamos a ver todo lo de PyTorch y un pequeño spoiler, ahí les va a caer su proyecto final. ¿Va? Ya está aquí por si le quieren dar una ojeada, pero básicamente ya está el material, si le quieren ir revisando. Entonces nos vemos el 15 de diciembre, el lunes 15, ¿va? Vale. Eso es todo, chicos, y que tengan un bonito día.